Hi, everyone. Thank you for joining us. And thank you for coming for another amazing topic of conversation. I want to thank my sponsors, the Health Channel. So please sign up for their newsletter, everything related to your health, and Alexa's workshop. If you need any office space or just a virtual office that you can just go for an hour. So thank you so much. And our conversation today is in Spanish. So, bienvenidos a todos. Mil gracias a nuestros patrocinadores. Oscar, un placer tenerte acá. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo quiero empezar primero, antes de preguntarte, porque tengo 1000 preguntas, pero quiero empezar primero para que nos cuentes qué es ser un coach ontológico o sistémico. Mira, el coaching tiene muchas caras, ¿no? Tiene muchas facetas. El coaching ontológico ha crecido muchísimo desde hace ya algunos años y está muy enfocado en acompañar a las personas de una manera más profunda. Ontológico tiene que ver con el ser, cómo se organiza y cómo vas construyendo tu propio ser. Y fundamentalmente es acercarte a las conversaciones que tienes contigo mismo, que tienes con los demás, que crean justamente un ambiente de convivencia y también el manejo de tus emociones. Hay 3 elementos importantes en el coaching ontológico, que es la coherencia entre la mente, la emoción y el cuerpo, que también son elementos que están siendo muy enfatizados por las neurociencias hoy. ¿Eso podríamos traducirlo a wellness? Sí, es justamente, es una invitación a generar un proceso de transformación que te lleva a un mayor bienestar, a cultivar el bienestar personal, no solamente como algo exterior y de maquillaje solamente, sino que cultivas el bienestar mental, emocional, corporal, como una integración. Y en estos momentos que vivimos, que son momentos en los que la epidemia de la ansiedad y la depresión están muy activados, es un problema realmente importante en el mundo de la salud mental. El coaching ontológico viene a ser como un elemento de prevención, ¿no? de educación psicológica para prevenir situaciones que puedan convertirse en algo un poco más grave. ¿Cómo sabemos, o sea, cómo identificamos la parte de acudir a ti para prevenir? Porque generalmente cuando ya una persona acude a pedir ayuda es porque ya es, o sea, ya el problema se identifica más profundamente. Claro, que como que Pero no tú hablas puede. de prevención, que eso sería lo Exacto. ideal. Claro, la prevención empieza a dar sus señales, o la necesidad de tener elementos preventivos cuando estás en un momento en el que tienes que decidir algo y no sabes cómo decidirlo, o necesitas soltar algo y no logras soltarlo, o estás en un proceso que se llama de rumiación, de overthinking, ¿no? Estás pensando y pensando y pensando y no logras salir de eso. Otro elemento también es que estás viviendo un momento de crisis y necesitas tener como más alineación o más claridad emocional, más claridad mental. Entonces hay herramientas que no necesariamente pertenecen al mundo de la patología o del tratamiento patológico, sino que hay herramientas que ayudan a clarificar y quizás también a iniciar un proceso de transformación. Por ejemplo, los momentos de profundo estrés son una llamada importante para acudir a alguien que te ayude, a un profesional que te ayude, que no sea necesariamente una terapia tradicional, sino algo que esté fuera de ese marco. Hay una vinculación entre el coaching y la terapia. Yo suelo decir que el coaching es preterapéutico, es como ayudar a adquirir herramientas para lograr cambios en lo que te está tocando vivir
en el momento presente. Además que el coaching ontológico, que busca el contacto con las raíces de tu identidad, de tu ser, no se plantea como un elemento o como un proceso larguísimo, sino es ir dando herramientas para ir accionando. O sea, hay una llamada al descubrimiento, al darse cuenta y a la acción, a generar cambios y a generar transformaciones, que empiezan con la transformación en tu forma de ver las cosas. Esa es la primera transformación importante. Es decir, desde dónde tú estás viendo tu estrés o tu ansiedad, o desde dónde estás viendo tu problema, cómo lo puedes ver de una manera diferente. Y hay ejercicios y herramientas específicas para trabajar esto. O sea que para entender un poco más, porque cuando tú dices de ver las cosas diferente, yo lo llamo, yo tengo una analogía, que te pones las gafas negras y te quites las gafas negras y veas todo a color. Tal cual, tal cual. Esa sería la perfecta metáfora, la perfecta imagen que ayudaría a ver cómo haces para tener este cambio, ¿no? Correcto, este cambio, o sea, quítate las Exacto. gafas negras y empieza a ver a color. Y el único que puede cambiar, o la única persona que puede cambiar, Eres, eso eres tú, no eres hay tú. otra persona, ¿no? Pero Entonces, claro. entonces, cuando una persona, o sea, porque yo creo que tú hablas de la ansiedad y de la depresión como una epidemia. Exacto. Yo creo que en este momento la epidemia es el estrés. Sí, que probablemente es la entrada, ¿no? Es la entrada, porque Puede de entrar resto es, se generan, de ahí salen a relucir todo lo que pasa Claro, causado por claro, claro, estrés. claro. Y por esta sensación de no poder manejar ciertas cosas, de estar como agobiado, de estar en una situación sin salida, eso genera mucho estrés, mucho desgaste, pero en el largo plazo empieza a abrir las puertas de una ansiedad más profunda y puede llevarte a esta especie de sensación de yo no puedo, ¿sí? Y hasta Bueno, ahí, tú me dices, o sea, que explícame un poco más la diferencia, porque cuando la gente está estresada, cuando ya está la ansiedad, cuando ya tenemos todos los síntomas que todos sabemos, tú hablas de coaching versus terapia. ujú, Explícame la diferencia para alguien, por ejemplo, que no cree en la terapia tradicional. claro. Sí, bueno, la terapia tiene toda una gran historia. La terapia en realidad significa acompañamiento. Y está basada en unos marcos de referencia que son muy claros, al menos la psicoterapia, que son muy claros y tienen una metodología propia y que busca ir en profundidad hacia el tratamiento de los síntomas y también de las raíces de lo que está sucediendo, de la ansiedad o del estrés. El coaching lo que hace es ayudar a la persona que no ha logrado un estado, que no ha llegado a un estadio de profundidad en estos procesos de ansiedad y depresión, a poder manejar. Es un tema de procesamiento. Cuando vas a la terapia y a una terapia tradicional, a veces es cuando aparentemente no lo puedes manejar más, ¿no? Cuando ya hace falta un acompañamiento sistemático largo. Y a veces con el coaching tú puedes tener 2 meses de trabajo con la persona y puedes prevenir, puedes dar herramientas de prevención. Y a veces los coaches acompañamos procesos terapéuticos, personas que están haciendo terapia y también toman sesiones de coaching. También sucede eso, porque el coaching tiene una aproximación un poco más orientada a lo que la misma persona puede ir descubriendo. Es como invitarlo a que vaya experimentando nuevas cosas, experimentando nuevas herramientas. Por ejemplo, yo suelo unir el coaching con la práctica de mindfulness. Entonces, allí hay una cantidad de cosas interesantes que se van descubriendo en la medida en que vas haciendo estos procesos de introspección, sin entrar en lo que podría ser un tratamiento más tradicional, específico, etc. Entonces, es como estar
como estar antes, ¿no? Como estar Antes ayudando, de. claro, Ujú. como estar ayudando a que las personas puedan procesar mientras sea manejable, mientras sea algo que esté a la mano. Y suele pasar en un altísimo porcentaje de personas, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, una experiencia. Ahora yo estoy trabajando con una persona que está en una organización, es una mujer que está en una organización multinacional y está como al borde del burnout, está como con mucho estrés. Bueno, el No hay, burnout sí es otra es epidemia, fuerte, exacto, es otra epidemia. es otra. Y en las organizaciones actualmente es muy fuerte. Entonces el tema es cómo prevenir que pase una frontera. Entonces estamos trabajando justamente con herramientas que son, no son técnicas, son eh, recomendaciones Que basadas en puedes hacer. mindfulness, claro, basadas en mindfulness, que están a tu mano y que puedes encontrar reforzamiento para ir cambiando la forma de pensar lo que estás haciendo, de parar la máquina esta que a veces da vueltas y da vueltas y nos hace generar la ansiedad y la angustia, ¿no? Que es uno de los procesos más interesantes que se trabaja en el coaching ontológico. En el coaching ontológico se trabaja el lenguaje y es lo que yo me estoy diciendo y cómo lo que yo me estoy diciendo está de algún modo generando acciones que me dan la razón. Cuando yo digo que no puedo, no puedo, no puedo, hago todo lo posible para darme la razón Correcto, de que no puedes. de que no Sí, puedes. de que no ¿Sí? puedes. Sí, entonces, y es muy interesante, ¿no? Porque es una dinámica de aproximación y de ayuda de corto plazo, diríamos así, y que tiene un impacto importantísimo. Yo digo particularmente porque cuando tocas el mundo del cuerpo, por ejemplo, porque a veces hay un abordaje que es solo mental, pero cuando tocas el mundo del cuerpo, cómo esto se refleja en tu cuerpo y cómo lo puedes Bueno, descubrir. Ujú. el estrés se refleja en el cuerpo, o sea, Claro. ya empiezas, ya cuando el estrés es bastante grande, empiezas a tener síntomas Ujú. Tal físicos. cual. Somatizas, ¿no? Somatizas lo que te Correcto, esa está es la palabra pasando. exacta, Ujú, somatizas. ujú, Pero dime una cosa, ¿por qué tú me estabas contando antes que trabajas mucho más con mujeres? ujú. O Sí, sea, que la mayoría de las personas con las que tú ayudas y trabajas son mujeres. sí, ¿Alguna sí. razón especial? Bueno, a ver, fíjate, yo te cuento un poquito algo de mi historia profesional. Yo estudié psicología organizacional, desarrollo organizacional, trabajé mucho con departamentos de recursos humanos en empresas y este trabajo siempre fue con mujeres, ¿no? Y cuando comencé con el coaching, el 90% de mis clientes han sido mujeres. Y mi pregunta también es esa, ¿por qué ¿Por qué? mujeres? Claro, y yo creo que hay un tema muy interesante en esto, ¿no? Porque hay una gran sensibilidad y una gran conciencia del trabajo con el propio mundo emocional, la propia conciencia. Las mujeres también hoy están enfrentando desafíos muy importantes en el mundo laboral y en su propia familia. De empoderarse, como se usa mucho esta palabra, ¿no? Pero lo que quiero decir es como de recuperar su propia voz, de encontrar la voz, encontrar su voz. Y en las empresas pasa muchísimo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está esta sensibilidad y esta necesidad para crecer y progresar en un mundo que a veces es adverso para las mujeres. O que no sé si es adverso, pero sí ciertamente es un mundo desafiante, un mundo en el cual necesita, por ejemplo, equilibrar la vida y el trabajo. Yo lo digo como yo tengo una familia, mi esposa es muy buena, pero a veces ella carga con mucho más trabajo que yo. ¿Sí? Correcto, pero ¿no Sí, será también que la mujer pide más ayuda que el hombre? sí, a veces sí, a veces no, porque hay Ok. un patrón cultural que a veces la mujer no puede soltar. Entonces se siente súper responsable en ambos mundos. Y eso también es sumamente estresante.
En la medida en que, o sea, tú te sientes responsable en tu trabajo de ser perfecta y te sientes responsable en tu familia de que todo salga perfecto. Y eso genera muchísimo estrés también. Entonces, encontrar el equilibrio es una de las tareas más importantes. Y en ese sentido, ¿sabes? Que hay un fenómeno interesante, es la capacidad de soltar el control, el perfeccionismo. Es todo un proceso. No, totalmente. Claro, y Y conozco mucha gente que no suelta. sí, sí, Entonces, claro, se traen más, o sea, es mucho más presionante. claro, claro, el desgaste es inmenso. Y probablemente detrás o debajo de mis clientes de coaching o en las organizaciones también me ha pasado mucho, están estas necesidades. O sea, esta necesidades de bajarle la presión, esta necesidad de soltar, porque también De no eso ser es perfecta, de no ser o sea, perfecta, de querer la imperfección, claro, de bajarle un poco el tono. de valorar la vulnerabilidad y en el fondo de ser tú misma, ¿sí? En el fondo de valorarte a ti misma y de ser tú misma. Es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual yo también creo que se ha avanzado en los últimos años muchísimo, pero todavía nuestra cultura sigue con este modelo de conducta, porque son temas que hemos heredado de Y que te obligan a que tienes que ser, a que lo tienes que hacer todo. tal cual, tal cual. O sea, y hay una expectativa social sobre eso, ¿no? Entonces, claro, y fíjate qué interesante, porque cuando hablamos de ontología, hablamos justamente de cómo tú diseñas, por así decirlo, o cómo tú creas tus propios patrones de vida, ¿no? Con tu lenguaje. Lo que tú dices, de algún modo, es algo que preparas para que se haga realidad. Lo que tú dices, lo que te dices y lo que dices a los otros, a las otras personas, genera impactos emocionales dentro tuyo y fuera de ti, que de algún modo programa las relaciones, te programa a ti misma. Bueno, es Yo, como una intención, es como crear una intención. claro, yo, por ejemplo, suelo proponer este ejercicio. Levántate en la mañana y cuando vas a lavarte los dientes en la mañana, quizás con el pijamas todavía, mírate al espejo y date cuenta de lo que te estás diciendo. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos diciendo. Entonces, te puedes estar diciendo, uy, qué arrugas tengo, qué fea soy, qué despeinada. O sea, y normalmente lo que te dices no son cosas muy positivas. O Ah, estoy correcto. cansada y Entonces otra nosotros vez vemos todo lo malo, o sea, somos tenemos, nuestros peores enemigos. tenemos un radar para eso, ¿no? Tenemos un Sí, radar con lo negativo. somos lo peor, nuestro peor enemigo. Nos damos Sí, muy duro. sí, señor, sí, Y, señor. y creo que en ese sentido la mujer todavía más, se da más duro. Sí, porque hay una exigencia externa y una autoexigencia que se ha aprendido socialmente. Entonces, todo eso tiene que ver con el estrés, la ansiedad, la depresión. En el coaching ontológico nosotros hablamos, por ejemplo, de los quiebres, ¿no? De cómo tienes en un momento algo que se rompe, una relación, una situación, algo que tienes que resolver, y entonces allí te quedas como parada, porque sabes que tienes que hacerlo perfecto. Y entonces es esa especie de sensación Pero de ¿para estar quién? estancada. Claro, Correcto, claro, pero ¿para exacto, quién? claro. Esa es la vocecita que está acá, ¿sabes? Correcto, es la Esa- vocecita que es para ti, claro, no exacto, necesariamente nadie te está poniendo una exacto, calificación. exacto. Y ahí es donde hay que parar y hay que mirar un poco qué es lo que pasa y hay que hacer este proceso de introspección tan importante. ¿Sí? Dime algo, ya que se nos está acabando el tiempo, Sí, sí. Ujú. ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, o sea, cuál es cómo te lo pongo? ¿Qué es lo que traes tú de valor agregado comparado con otros coaches que te dicen, que los llaman como life coach? Bueno, hay varias cosas, ¿no? El abordaje o el abordaje, el marco de referencia que yo
uso y que he vivido, combina varias cosas. Hay una combinación. El coaching ontológico también yo lo llamo coaching sistémico, ¿no? Por ejemplo, hay todo un tema de relaciones sistémicas en las personas e incluso en las compañías. Yo lo he trabajado esto en empresas también, de relaciones sistémicas, algo así como dinámicas ocultas que no logras verlas, que se resuelven con constelaciones sistémicas, con constelaciones familiares. Yo uso, por ejemplo, ese enfoque en mis sesiones o en mi trabajo. Otra cosa que yo creo que me hace único en mi oferta es que incluyo elementos de las neurociencias, incluyo el mindfulness como un ejercicio básico para poder generar procesos de transformación y cambio. Y también esta especie de encontrar cómo es la conversación que yo tengo conmigo mismo, cómo es la conversación que yo genero con otros, cómo son los resultados que puedo generar a partir de lo que estoy diciendo, de lo que estoy sintiendo en el cuerpo y de las emociones que me surgen. O sea, lo único, vamos a decir, es que es un enfoque integrador. Así, por eso te dije varias cosas, ¿no? Es un Correcto. enfoque integrador. Y tienes el historial para poder unir todo lo que Claro, has claro, hecho sí, durante tantos años. claro. Pero, Oscar, el que tenga las gafas oscuras y quiera cambiar y ver todo a color, ¿cómo te consiguen? ¿Tienes alguna Bueno, página web? sí, tengo una página web que se llama h-connection.us. H-connection. Esa H viene por Human Connection. O sea, H, exacto, h-connection.us. .us. O también en mi Instagram, Oscar con K, Oscar-coach. Oscar-coach. Allí me pueden encontrar. Oscar, un placer. Mil Gracias. gracias. Gracias a ti. Y a todos los que nos están oyendo, lo más importante es que estén seguros, estén bien, estén sanos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.